A ver, ¿hasta dónde llega la paciencia en un club como Atlético Nacional? Un error administrativo, por más increíble que parezca, es suficiente para sacar a un técnico. ¿O fue, digamos, la excusa perfecta? El detonante que la directiva necesitaba para cortar un proceso que ya no convencía mucho por dentro. Javier Gandolfi está fuera. Y la polémica, está servida. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Fue realmente el papelón de los 4 extranjeros la causa? ¿O es solo, digamos, la punta del iceberg de una crisis más profunda? De esa inestabilidad que parece comerse a los técnicos en Nacional. Exacto. Gandolfi es uno más en una lista que ya es larguísima. Víctima del sistema o responsable también de su caída. ¿Qué tal, fanáticos del fútbol? Bienvenidos a Radio Debate Sport. Aquí, como saben, analizamos el fútbol sin anestesia, con argumentos. Hoy, bajo la lupa, la salida de Javier Gandolfi de Nacional. Un tema que arde. Un saludo a toda la audiencia de Radio Debate Sport. Sí, un caso que da para mucho, mucho análisis. Vamos a desmenuzar un poco todo, ¿no? El rendimiento, el famoso error, lo que se dice de la relación interna y, claro, el contexto general del club. ¿Fue justo? ¿Fue necesario? ¿O fue otra decisión apresurada? 8 meses. Solo 8 meses duró Gandolfi. Y ojo, que periodistas como César Luis Merlo ya decían que la directiva lo había corrido del cargo incluso antes del anuncio oficial. Una salida, pues, en medio de una tormenta deportiva e institucional, como la describen las fuentes. Y esa descripción, tormenta deportiva e institucional, es clave, porque te obliga a preguntar, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué se va un técnico que, si miras los números fríos, pues no parece tener un rendimiento desastroso? Ese 50 y pico % de rendimiento, ¿qué esconde? Vamos al grano, al detonante. El partido contra Bucaramanga. Fecha 11. Derrota 0-1 en casa, que ya duele. Sí. Pero encima el papelón administrativo. Alinearon a 4 extranjeros al mismo tiempo. Cándido, Bauzá, Batista y Arce. 4. Increíble. Una violación clarísima del reglamento de Dimayor, que dice máximo 3. A este nivel. Y las consecuencias, pues, inmediatas. Partido perdido, 0-3 en el escritorio, adiós puntos y multa económica para el club. Sí, hay que decir que Gandolfi, en la rueda de prensa, dio la cara. Dijo, la embarré. Asumió la responsabilidad. Sí, lo dijo, la embarré. Valiente, sí, pero... Pero ya era tarde, ¿no? Claro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque muchas fuentes insisten, en que la relación técnico-directiva ya venía mal, desgastada. Ah, ok. O sea, no fue solo el error. Exacto. El error fue como la excusa perfecta. La famosa gota que rebosó el vaso. El argumento público irrefutable que necesitaban para justificar una decisión que parece ya se estaba cocinando por otras cosas. El juego, la irregularidad. Claro, tiene sentido. Pasó de ser una crítica más subjetiva, ¿no? De si gustaba o no el equipo, de si jugaba bien o mal, a ser una falta concreta, objetiva, sancionable. Ahí está. Y eso le dio a la directiva, digamos, una salida lógica de cara a la gente, a la hinchada y sobre todo a los dueños. Quizá muestra una gestión un poco reactiva, ¿no? No actuaron antes por lo futbolístico, sino cuando tuvieron la prueba irrefutable. El impacto fue doble. Deportivo, puntos perdidos, y económico, la multa. Para una directiva que, uno supone, ya estaba con dudas, sintiendo la presión, pues este error fue el no va más. La justificación ideal. Ahora, hablemos del rendimiento, que es clave en este debate. Ese 54-55% en 51 partidos. Suena bien, ¿verdad? 23 victorias, 15 empates, 13 derrotas. Incluso algunos dicen que es mejor que técnicos anteriores recientes de Nacional. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Son números que reflejan la realidad o que engañan un poco? Yo me inclino por lo segundo, engañan. ¿Por qué? A ver, sí, ganó la Superliga 2025, un título. Ok, ¿pero eso alcanza para Nacional? No. Miremos la película completa. Liga pasada, se queda en cuadrangulares, sin pelear final. Liga actual, iba séptimo, ahí, raspando, con un margen mínimo. Bueno, pero también hay que considerar el contexto. La eliminación en Libertadores con Sao Paulo fue un golpe duro. Durísimo. Quizás si pasaba esa fase, la historia hoy sería otra, ¿no? La vara internacional para Nacional siempre está alta. Totalmente.
Pero más allá de un partido de copa, la crítica de fondo, la que se oía siempre, era la falta de identidad, de un juego reconocible. Ujú. Veías partidos buenos, sí, como el clásico paisa, chispazos, pero la constante era otra. Una fragilidad defensiva que asustaba a veces, y arriba, poca claridad, mucha dependencia individual, un equipo intermitente. Y esa intermitencia dolía más, claro, contra los rivales directos, contra los grandes. Ahí es donde se mide a Nacional. Exacto. Esos partidos son el termómetro. Y ahí los números de Gandolfi, pues, no ayudan. Casi todos los análisis lo señalan. Es que son malos, malísimos. A ver, contra Millos, 2 empates, 1 derrota. No le ganó. Santa Fe, 1 victoria en 4 partidos. América, 1 victoria y 1 empate. Cali, derrota. Medellín, 3 empates. Junior, derrota. Uf. El balance contra los rivales históricos es negativo. Y eso, en la cultura de Nacional, pesa muchísimo. Más que el porcentaje general. La hinchada, los directivos, quieren ver jerarquía en esos duelos. Quieren que el equipo se imponga. Y ahí, pues, Gandolfi quedó debiendo. Esa falta de victorias clave alimentó la idea de que el equipo no tenía la pasta para pelear títulos importantes, más allá de la Superliga. Y eso en Nacional es casi una sentencia. Y si a eso le sumas el otro factor, el del vestuario, que siempre es complicado, ¿no? Difícil de probar, Sí, siempre son rumores. pero que suena mucho. Javier Hernández Bonet dijo algo muy fuerte. Hay jugadores que cortaron con el DT. Durísimo. Y eso encaja con otras cosas que se decían. Que faltaba química, que Gandolfi no tiene la simpatía que tiene un Juárez, comparándolo con el anterior. Que su estilo muy tranquilo de ir despacio quizás no conectó con algunos pesos pesados del plantel. Es una hipótesis fuerte, sí. ¿Pudo ese estilo de liderazgo chocar con la dinámica de un vestuario como el de Nacional? Un plantel con figuras, acostumbrado a otro tipo de manejo, quizás. Es posible. Un equipo necesita cohesión, confianza. Si eso se rompe, si hay grupos, si los jugadores importantes no creen en el plan, es casi imposible que funcione. Sí. Y esa falta de compromiso se ve en la cancha. En errores tontos, en falta de concentración. Incluso se llegó a preguntar si esos penales fallados seguidos o la expulsión de Cardona en Libertadores, si eran solo errores técnicos o síntomas de algo más, de esa desconexión. No se puede afirmar, pero la duda queda ahí. ¿Fue el vestuario el talón de Aquiles? Ahora, seamos justos también. ¿Cuánta prueba real hay de esto? Más allá de frases, de rumores. ¿Hay nombres, situaciones concretas? Es una buena pregunta. ¿O es el recurso fácil, no? Cuando las cosas no van bien, culpar al vestuario. Siempre pasa. Pero bueno, la recurrencia de esas versiones en distintos medios, por periodistas serios, le da cierto peso. No parece un rumor aislado. Y todo esto, sea cual sea la verdad del vestuario, nos lleva al problema de fondo en Nacional, el que parece no tener fin, la rotación de técnicos. La famosa licuadora. La licuadora verdolaga. La salida de Gandolfi no es un caso aislado. Es la norma casi. Los números son brutales. 13 técnicos en los últimos 9 años. 13. Es un promedio de menos de 8 meses por técnico. ¡Una locura! Solo Osorio en su segunda etapa pasó del año. 1 en 9 años. Es que así no se puede construir nada serio. El problema va más allá de un técnico. Es institucional. Es una cultura de la inmediatez. Exacto. La presión por resultados ya, ahora mismo. De la directiva, de la hinchada, de los medios, se crea un círculo vicioso. Un círculo que devora proyectos. Llega un técnico, habla de proceso, de construir, y el primer bajón, ¡pum!, afuera. Se busca el revulsivo rápido en lugar de sostener una idea. Y las consecuencias son nefastas. Plata en indemnizaciones, jugadores confundidos, falta de planificación, frustración en la gente. La pregunta es, ¿eligen mal a los técnicos o es el propio club el que no los deja trabajar? Mientras Nacional piensa en eso, si es que lo hace, la realidad es que el puesto está libre. Y ya empezó el baile de nombres. Por ahora está Diego Arias, de la casa, interino. Sí, una solución temporal. Pero la lista de candidatos, ya es larga, como siempre en Nacional. Suenan todos. Osorio, claro, siempre suena. Aunque ahora está en México y lo quieren de China, dicen. Volverá.
Alexis Enríquez, el capitán, un ídolo. Sachi Escobar, otro conocido de la casa. Y opciones de afuera también. Luis Ubeldía, el argentino campeón con LDU. ¿Suena bien? Vicente Sánchez, uruguayo, campeón con Cruz Azul. Walter Riboneto, otro argentino, pero tiene contrato. Y la hinchada pide a Leonel, a Reinaldo Rueda. Pero están trabajando. Leonel en Bucaramanga, Rueda en Honduras. Complicado sacarlos. Más allá del nombre, la pregunta es, ¿qué perfil buscan ahora? ¿Otro golpe de efecto? ¿Alguien para un proceso más largo, con más paciencia? ¿O volverán a caer en lo mismo? El que llegue entrará de nuevo a la licuadora. Esa es la gran duda. ¿Aprendieron la lección? Haciendo una síntesis, entonces. La salida de Gandolfi parece una tormenta perfecta, ¿no? El error administrativo fue el detonante, sí, la excusa pública quizás. Pero debajo había un rendimiento irregular, sin identidad clara, malo contra los grandes, y la sospecha fuerte de un vestuario roto. Y todo eso dentro del gran problema, la inestabilidad crónica del Banco de Nacional, esa cultura de la inmediatez que tritura técnicos. Una mezcla de todo, seguramente. El error le dio a la directiva la excusa, la justificación que necesitaba para cortar un ciclo que no convencía, que no ilusionaba. Pero si solo atacan el síntoma y no la raíz del problema, la historia se va a repetir. Ahora, queremos escucharlos a ustedes, la audiencia de Radio Debate Sport. ¿Qué piensan? ¿Fue justa la salida de Gandolfi? ¿Se justificaba por el error, por el juego, por los clásicos? ¿O creen que fue una víctima más de la crisis, de la impaciencia, de esa famosa licuadora? La pregunta es directa. ¿Con cuál de estas posturas te identificas más y por qué? ¿Defiendes la decisión de la directiva? ¿O crees que Gandolfi merecía más tiempo, que se cortó un proceso, o que el problema real es otro, más profundo? Déjenos sus comentarios. Queremos leerlos. Exacto. Comenten, compartan este debate. Y no se pierdan la próxima entrega de Radio Debate Sport. Aquí seguimos analizando el fútbol con pasión y argumentos. Hasta la próxima.